Muchas gracias, Raúl. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que estoy encantado de estar aquí. No voy a perder tiempo en los agradecimientos, pero de verdad que estoy encantado de estar aquí, de conoceros. Encima me han dicho que hay una queimada o algo así, ¿no? Con lo cual ya todo esto ya se hace superlativo. Y, y bueno, yo siempre en las charlas que doy sobre el 27, o sea, el centro del 27 y la biblioteca del 27 en Málaga, suelo dividirlo en dos partes. Es decir, por qué hay un centro del 27 en Málaga y después, bueno, qué somos o qué hacemos, ¿no? Pero bueno, por razones de tiempo, voy a resumirlo mucho. La primera parte es la bonita, la interesante, es la que acompaño con fotos. Apenas he traído fotos. Bueno, sobre todo no he traído fotos de la Málaga de los años 20, de los años 30, para explicar todo lo que ocurrió en la Málaga de aquella época, que lo hace el puntal básico de la asistencia de la generación del 27, y no tiene esto nada que ver con el provincianismo de otras latitudes, pero como digo, pues no, eso no lo he podido hacer y voy a resumirlo todo mucho y si llego a saber, si lo llego a pensar, lo hubiera centrado ahí, que yo creo que es mucho más bonito y mucho más interesante saber por qué hay un centro del 27 en Málaga y que contar lo que hacemos, lo que somos, en el fondo, pues lo que hacen todos los centros culturales o las fundaciones culturales y la biblioteca, pues lo mismo. He traído 4 o 5 fotos representativas que supongo que ahora se ve una general de la sala general nuestra, ¿no? Es una sala que se ve. Bueno, las fotos son lo de menos. Decir poesía en Málaga en la última década del siglo XIX era decir Salvador Rueda, era el gran poeta de la Málaga de entonces y de la España casi de entonces. Ya sabéis, Salvador Rueda, introductor del modernismo en España, amigo de Rubén Darío, fue el que revolucionó la poesía en cuanto a su métrica, fue coronado como poeta de la raza en La Habana en 1910, ¿no? Pero pocos años más tarde, en 1919, es todo lo contrario. Vuelve a Málaga, aunque ya es una persona que, curiosamente, en 9 años ha perdido todo su prestigio, es un hombre casi acabado, aunque lo visitan ocasionalmente un grupo de 3 jóvenes aspirantes a poetas, llamados Manuel Alto Aguirre, José Marino José y José María Subirón. ¿Por qué? Bueno, están haciendo en España, quiere decir que ¿por qué es olvidado? ¿Por qué está siendo olvidado? Porque están haciendo en toda España, a principios del año 20, una nueva concepción de las artes y de la poesía en particular, ¿no? Y dentro de esta corriente, como digo, Málaga juega un papel crucial, ¿no? Unos pocos años antes habían concedido en un colegio de Málaga, el Colegio de los Jesuitas, esos 3 jóvenes con afanes poéticos, los nombrados antes, José Marino Josa, José María Subirón y Manuel Alto Aguirre. Bajo la orientación poética de la cuarta pata de este banco, de Emilio Prados, en 1923 publican, 1923, una revista llamada Ambos, que me hubiera gustado traer y que viera ahí, que es auténticamente precursora de todo lo que iba a irrumpir en la literatura española a partir de entonces en cuanto a revistas. En aluvión entre revistas, desde la propia Revista de Occidente de Ortega y Gasset de 1923. Solo llegó a publicar 4 números Ambos, pero por su concepción y espíritu es sin duda el legítimo e inmediato antecedente de lo que estaba por venir. Y viene ya algo fundamental, que no sé si por aquí podemos verlo, yo creo que sí, si soy capaz de darle, estoy dando, pero quizás haya quien para arriba. Ahí va. Bueno, esta es una foto de época, como veis, y es en la puerta de la imprenta Sur. Se ve a José Marino Josa y a Emilio Prados y a algunos trabajadores. En enero del 26, en otoño del 25, el padre de Emilio Prados le compra a su hijo una imprenta, a la que denominan Imprenta Sur, y en enero del 26 ve la luz el primer libro de poemas de esa imprenta, que es también de Emilio Prados y se llama Tiempo. Y en noviembre del 26 aparece el número inicial de la revista que abandera el surgimiento y desarrollo de la generación del 27, la revista Litoral. Publicó 9 números, del 26 al 29, en 2 etapas. Después tuvo la etapa del exilio y la etapa actual. Y reunió, como sabéis, en decenas de artistas, poetas, narradores, pensadores, músicos, cineastas,
los que conformaron la brillante generación cultural española. Y el número triple en homenaje a Góngora del 27 supuso, junto con el acto del Ateneo de Sevilla, el mayor y más perdurable hito de los episodios que consagran la generación del 27. Además, en los suplementos de Litoral publican sus primeros libros, pues Vicente Alessandre, Luis Cernuda, su segundo libro Rafael Alberti, García Lorca, etc. Las visitas a Málaga con motivo de la Imprenta Sur y de las sus publicaciones, ese ambiente fueron continuos, ¿no? Cernuda, Guillén, Alessandre, Salvador Dalí con Galeloaje en un episodio memorable en Torremolinos, Edgar Neville, del que he hablado con un compañero hace un momento, Buster Keaton, en fin. Entonces, quiere esto decir que Málaga ocupa en los años 20, como he dicho al principio, un eje de encuentro y difusión de esas nuevas formas artísticas. Las dos antologías famosas de Gerardo Diego, del 32 y del 34, consagran la nueva literatura. Hay 17 poetas, de las cuales son malagueños: Moreno Villa, Emilio Prado, Manuel Altor Aguirre, Alessandre casi malagueño, casi Guillén, etc., ¿no? En definitiva, fueron, ya no lo digo más, eje fundamental de ese espléndido desarrollo de la poesía en la Edad de Plata. Y eso, todo esto que estoy contando, ese papel protagonista, fue el fundamento de la creación del Centro Cultural Generación del 27 en Málaga. Tuvo lugar en 1985 a iniciativa de un grupo de intelectuales, escritores y artistas, profesores universitarios malagueños, y después de sondear a varias instituciones fue, curiosamente, a la Diputación de Málaga la que lo asumió. Bueno, tenemos un logo que me hubiera gustado, como digo, enseñar, con motivo basado en una foto famosa de un homenaje a Cernuda en un restaurante madrileño el 19 de abril del 36 con motivo de la aplicación de la realidad y el deseo. Y, como digo, se crea el Centro Cultural Generación del 27. Durante años ocupamos diversos espacios, hasta que por fin, en noviembre del 96, nos trasladamos a la sede definitiva, que ya la ven, un edificio del siglo XVIII, que no es este, bueno, es este, pero no es este. Es decir, se reformó por completo y se convirtieron en dos edificios, el del XVIII y esta parte absolutamente nueva, ¿no? En el centro, muy céntrico en Málaga. Vamos a ver, aquí, ahí está. Este es el edificio del siglo XVIII donde actualmente estamos nosotros. El anterior, pues, es el centro cultural de toda la cultura de la Diputación, y dentro de ello, aunque no lo parezca, están los dos edificios conectados, ¿no? Como digo, compartimos este edificio. Este edificio fue casa de Expósito, casa de Hogar San José en esos siglos, en fin. Estaba hecho polvo, estaba derruido y se restauró por completo. Y por ejemplo, en una de estas ventanas estoy yo. En suma, el Centro del 27 nació con un doble espíritu de rescate de aquella Edad de Plata, de sus protagonistas y sus obras, pero también del riesgo que asumieron en la aventura de la expresión artística, y con tres objetivos principales: la incorporación y custodia de las obras de la generación del 27, como es lógico, la difusión de dichas obras y promoción, pero también la apuesta por la creatividad en nuestros presentes. Y todo eso, pues, se materializa lo típico o lo normal en una fundación cultural, en actos públicos, publicaciones y biblioteca y archivos. Y en actos públicos, repito, no descubro nada, por eso me hubiera gustado más centrarme en lo anterior, que es mucho más bonito. En actos públicos, pues, ¿qué hacemos? Recitar el literario. Los dos primeros fueron los dos últimos que hicieron Dámaso Alonso y Rafael Alberti, curiosamente. Fueron los que inauguraron los recitales literarios. Dámaso ya estaba un poquito, el Alzheimer le estaba comenzando, pero estaba bien, estaba bien, estaba regular, pero fue algo muy emotivo. Y Rafael Alberti, pues, vino con Nuria Esper a dar esos recitales que ellos hacían. Estamos hablando del año 85, ¿eh? Pero a la vez comenzamos a darle la oportunidad a poetas muy jóvenes para que leyeran sus poemas y tal.
los poetas muy jóvenes de entonces, algunos no han llegado a nada, pero muchos de ellos son hoy poetas consagradísimos. Las publicaciones, bueno, ha habido 3 revistas, numerosas colecciones, estudios del 27, ediciones críticas, facsimilares, de creación, catálogo de exposiciones, partituras, etc. Y una parte, bueno, antes he puesto las fotos, no la voy a repetir, la imprenta Sur, que es la joya de la corona y a la que os invito a ir a verla porque es algo verdaderamente excepcional y quienes lo han visto lo saben, ¿no? La imprenta Sur, como digo, la imprenta que crearon, que creó Emilio Prados y participaron todos, que ya cerró, pero la Diputación de Málaga, a través del 117, la rescatamos exactamente todas sus máquinas, sus mismas máquinas que editaron los primeros libros como he dicho, de Alberte, de Lorca, de Alessandre. Aquí la tenemos, allí la tenemos, es una pieza de museo, pero además una pieza activa, porque editamos libritos, porque claro, no son, tipográficamente no se pueden hacer grandes ediciones ni libros gordos, ¿no? Pero tenemos una serie de colecciones donde editamos bien a poetas del 27, bien a poetas actuales. Por cierto, creo que hoy hay un homenaje a Vicente Alessandre en Madrid y estamos en el proceso de edición en la imprenta Sur de un maravilloso cuaderno, libro precioso de poemas amorosos de Vicente Alessandre. La primera publicación de la nueva etapa, de la nuestra, fue el 29 de junio de 2005. Hacía 100 años del nacimiento de Manuel Alto Aguirre y fue un texto sobre poesía de Alto Aguirre. Eso dio el pistoletazo, una serie de ediciones, son todas artesanales, cuidadísimas, creemos el último maestro impresor de este tipo, que bueno, en Málaga es el último, y mira que ha habido. En España, pues algunos se tirarán, pero yo lo dudo. Y por último, la biblioteca y archivos de la cual soy responsable, que me voy a dedicarle un poquito más tiempo. ¿Cuál es la razón de ser de esta biblioteca? Pues también es obvia, ¿no? Reunir la mayor y más completa información sobre todos y cada uno de los integrantes de la generación del 27. Pero acorde con ese espíritu que he hablado antes de que se creó el centro, pues también, se ha considerado como integrante del 27 no solo la reducida y selecta nómina de la antología de Gerardo Diego o de la foto sevillana, ¿no?, sino el concepto de generación desde un punto de vista histórico y amplio, con lo cual pues hemos tenido en cuenta los cultivadores de otras disciplinas, de artes plásticas, pintura, escultura, arquitectura, música, danza, filosofía, pensamiento científico. Y lo que decía o iba a decir antes, que el fondo no se ha limitado a los autores de aquella época, sino que al principio, sobre todo en los primerísimos años, se aplicó el criterio de que bueno, incorporar fondos de la más representativa producción poética española actual. Esto sobre todo se puso en marcha, como digo, al principio. Yo cuando llegué a la dirección hace 16 años, creo, pues prácticamente casi no continué, porque aquello ya se iba a convertir en una biblioteca inmensa y sobre todo una biblioteca muy heterogénea, ¿no? Las 5 líneas de trabajo, pues las normales, es decir, la custodia y conservación de los fondos, la incorporación de nuevos fondos, el tratamiento técnico de los fondos, con su proceso habitual, con su catalogación, lo diré. En este sentido, pues nuestro programa de gestión es el programa APSIS, que no sé si conocéis, y estamos integrados en la red IDEA, que es la red de bibliotecas públicas de Andalucía, en la sección de bibliotecas especializadas y centros de documentación. La digitalización, los archivos en ese sentido están en un 90% digitalizados. Después tenemos la difusión por las nuevas tecnologías, la web que tenemos, las redes sociales, obviamente. Dado que visitas guiadas no son posibles por el espacio y por el cuidado que merecen esos libros y el peligro que representa una visita guiada así multitudinaria, pues hemos salido físicamente a dar charlas, a dar exposiciones, a
a contar en Málaga, sobre todo la provincia de Málaga, porque pertenece a los ciudadanos de la provincia de Málaga, a contar qué hay allí, qué tenemos allí y cómo pueden acceder. Y también alguna que otra publicación específicamente de la biblioteca, quiero decir, de contenidos exclusivos de la biblioteca. En este caso, pues los 5 diarios del poeta José María Subirón, una cosa la más interesante, 2.200 páginas que retratan la época que vivió este autor. También, obviamente, damos el servicio al Centro Cultural, a las actividades, a sus publicaciones y, obviamente, a los investigadores que nos reclaman de todas partes del mundo. Cada vez menos acuden allí porque cada vez más tenemos recursos de evitar que tengan que venir y facilitarles lo que piden desde donde están, ¿no? Por eso crece exponencialmente la atención a distancia, telefónicamente, por mail, reproducciones, siempre respetando el marco legal. Y bueno, las rutas por las que hemos ido ingresando los fondos, pues os podéis también imaginar: adquisiciones, donaciones, legados, intercambios. Tenemos 3 espacios en la biblioteca. Esta es la sala principal. Esta es la sala Giner, que ahora cuento en 2 segundos lo que es. Y después tenemos pues, una sala polivalente de consultas y presenciales, etcétera. Y además del fondo general, pues tenemos individualizados y casi con esto acabo. Tenemos individualizados hasta 15 bibliotecas o archivos específicos. La biblioteca de archivos Giner de los Ríos, que es la estrella de nuestros archivos, de nuestra biblioteca, más de 8.000 libros, miles de cartas, de Francisco Giner de los Ríos Morales, no confundir con Francisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Él era sobrino nieto, pero un personaje que hoy os invito a bucear sobre quién fue Francisco Giner de los Ríos Morales, más interesantísimo, con un material espectacular, ¿no? Tenemos el archivo María Teresa León Rafael Alberti, procedente de sus hijos Gonzalo de Sebastián y Aitana Alberti, amplísimo fondo documental, correspondencia, cuaderno manuscrito de borradores, anotaciones diversas. Es el más consultado, ¿eh? El archivo León Alberti. José Luis Cano, que tras un lamentable proceso de adquisición que no voy a contaros, pues al final lo constituyen 800 cartas y 40 fotografías, dibujos de artistas, borradores de manuscritos. El archivo Leopoldo Panero, que también es súper interesante, correspondencia familiar, privada, literaria, histórica, fotografía, retratos. Legado Manuel Carmona, que fue un malagueño de la época, pintor y escritor, y que se relacionó con todos estos autores que os estoy contando, que son libros, diapositivas, fotografías, correspondencias, fin, ¿no? El legado Irene Moqui Sismondi. Irene Moqui fue la viuda de Jorge Guillén, la segunda mujer, ¿no? Y donó una parte muy extensa de su biblioteca personal, con dedicatoria autógrafa de sus libros, objetos personales y una correspondencia interesantísima. El legado José María Subirón, que ya os he contado, libros, revistas, correspondencia, borradores, en fin, todos los legados, los archivos, pues suelen contener estas cosas, ¿no? Archivo periodístico de José María Hinojosa, archivo Pedro Pérez Clotet, archivo Emilio Prados, que es toda la documentación que se hallaba de Prados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, documentos personales, etcétera. Archivo periodístico de José Moreno Villa, que para mí y para muchos fue una figura interesantísima, tanto artística como literaria, del 27. Legado Arturo del Villar, este intelectual. Biblioteca de Archivos Porlán. Rafael Porlán también fue un escritor del 27, sevillano, que por desgracia murió muy joven, pero dejó una obra interesante y sobre todo un conjunto documental y bibliográfico de alto valor artístico sobre la generación sevillana del 27, vamos a decirlo. Después tenemos archivos de correspondencia de Ángel Cafarena, del editor Ángel Cafarena,
Rafael Inglada, en fin. Y tenemos una última donación recentísima de la Biblioteca y Archivo de un poeta gaditano de los años, perteneciente a la generación del 60, que se llama Poesía, de Rafael Soto Pérez. Y estamos a la espera de dos donaciones verdaderamente importantísimas, que no, obviamente, no puedo decir de quiénes son, pero dos autores de famosísimos en España en la actualidad. Y bueno, y ya está. La colección completa la forman, pues más o menos 37.000 monografías, o sea, libros, 1.193 títulos de revista en la actualidad, alrededor de 10.000 ejemplares de revistas, con lo cual el total de ejemplares de libros y revistas pues son alrededor de 47.000. Un archivo documental incalculable de número de cartas y documentos de todo tipo, material videográfico, material sonoro, fotografías, carteles, música impresa y objetos. El busto de Jorge Guillén, que dio lugar al que está en Málaga, el vaciado del busto de Jorge Guillén, que da lugar al que luce en Málaga en el Paseo Marítimo, donde pasó los últimos 10 o 15 años de su vida, maletas de Jorge Guillén también, bastones. Tenemos máquinas de escribir y tenemos allí hasta algo que la gente se queda un poco pasmada, y es que tenemos el dormitorio de Alexandre. Puede parecer increíble, pero es así. Es decir, el dormitorio de Alexandre, entero, todo su objeto, ¿cómo se dice eso? Todos sus elementos, joder, no caigo en la palabra. Bueno, es la mesilla de noche, la cama, el somier, el mobiliario, gracias. Todo el mobiliario que conformaba el dormitorio de Alexandre llegó allí por una cosa verdaderamente... Llegó, antes de que yo estuviera, por cierto, Y allí está, que curiosamente hace solamente 2 semanas se puso en contacto conmigo una productora cinematográfica que quiere hacer un documental sobre Vicente Alexandre, y nos dijo que si eso era verdad o era una leyenda urbana, ¿no? Y yo dije que era verdad. Y bueno, y se está planteando cogerlo y montarlo dentro de un escenario para recrear el dormitorio de un premio Nobel, nada menos, ¿no? Lo cuento porque creo que es muy curioso, muy curioso. Obviamente tenemos miles de carencias, que más vale no decirlo, pero bueno, a partir especialmente de la crisis del 2008, pues las carencias son de todo tipo, de personal, porque todo el mundo que se pudo jubilar se jubiló, porque todo el mundo le entró un miedo espantoso, porque corrió la voz de que se iba a recortar las pensiones impresionantemente, entonces todo el que pudo se jubiló. No solo en toda la Diputación de Málaga, y entonces la reducción de personal fue grande, después no se podía reponer, la tasa de reposición, en fin, que os voy a contar, ¿no? El tema de personal es el más complicado, y también yo creo que compartiendo con todas las bibliotecas del mundo, por lo menos de las que yo conozco, el espacio, ¿no? Que el espacio ya nos come, como a todo el mundo, y no sabemos bien ya qué hacer para ampliar. Aunque hay un proyecto interesante de ampliación de un solar contiguo que ha adquirido la Diputación de Málaga, pero bueno, yo desde luego eso no lo voy a ver, ya estoy absolutamente convencido, o sea, que eso se construya y tal, yo por lo menos como director de la Biblioteca del 27 no lo voy a ver. Y ya está, y nada más, y espero que os lo habéis pasado bien y muchas gracias de nuevo por estar aquí.